Hola, bienvenidos a LibreBay. Les traigo un resumen del conversatorio de Richard Stallman en la Universidad de Bolzano, Italia, realizado el día de ayer, 24 de febrero del 2025. La primera pregunta: ¿qué es el software libre y por qué es importante? Richard nos explica que el software libre es aquel sobre el cual los usuarios tienen el control. El otro tipo de software es software privativo, que es controlado por alguien más, generalmente una compañía. También nos destaca la importancia de que los usuarios siempre tengan la libertad de ejecutar y modificar el software, pero a la vez no impongan restricciones sobre otras personas. Poniéndolo desde una perspectiva práctica, el software privativo es aquel que solo te provee el binario, por ejemplo, Windows. Software libre es aquel que te provee el binario más el código fuente, GNU Linux. Vamos para la segunda pregunta, que está relacionada con la historia del movimiento del software libre y del sistema operativo GNU. Richard nos dice que en 1983 inició el movimiento del software libre con el objetivo de que las personas pudieran usar computadoras modernas sin necesidad o sin depender del software privativo. Por eso creó el proyecto GNU, que es un sistema operativo totalmente libre, y cuando ya había una gran parte de este sistema operativo desarrollada, le faltaba un componente fundamental, el kernel, y es ahí cuando aparece Linux y se combinan estos dos grandes proyectos y forman lo que es GNU Linux. La próxima pregunta, de cuál es la diferencia del movimiento del software libre y el movimiento del código abierto, movimiento del código abierto. Pues Richard nos dice que en 1998 el término fue acuñado. El término fue acuñado por las personas que no eran muy cercanas, no soportaban o no eran muy afines al concepto de software libre. Yo diría, o agrego además, que fue Eric Raymond, en el libro La Catedral y el Bazar, quien acuñó el término de código abierto, que desde el punto de vista práctico nos recalca Richard que tanto el software libre como el software de código abierto comparten características y prácticamente es lo mismo, que la diferencia fundamental es ideológica. La próxima pregunta, de cómo podemos promover el desarrollo del software libre y el uso del software libre, y aquí Richard destaca la importancia de los centros educativos y en este caso las universidades, que se encargarían, por supuesto, de educar a las personas en el uso de este tipo de software, ¿no? En este tipo de software libre, filosofía también diría yo, en este tipo de filosofía. ¿Por qué debemos o cómo podemos asegurar que un software libre se mantiene libre, o que un software se mantiene libre a pesar de haber sido modificado? Richard nos dice que para esto existen las licencias y que estas licencias garantizan las 4 libertades de los usuarios: la libertad de ejecutar, estudiar, modificar y distribuir el software. Que existen dos tipos de licencia: copyleft, que son aquellas licencias que te permiten redistribuir una versión modificada del software, pero que la licencia se debe mantener, mientras que las licencias no copyleft permiten pues modificaciones que no sean libres, y también yo creo que permiten hacer relicenciamiento. Voy a poner un ejemplo de licencia copyleft, GPL, licencia no copyleft, BCD, MIT, son dos ejemplos. Aquí otra pregunta relacionada de por qué muchas personas aún usan software privativo, y aquí Richard nos
nos dice que se debe fundamentalmente a una inercia tecnológica y social debido al uso masivo de tecnologías no privativas como por ejemplo Windows o Android. Por lo tanto, como la mayor cantidad de personas usan Windows o Android, de cierta manera esto ejerce una presión sobre los demás de usar la misma tecnología, la misma plataforma, ya que eso de cierta forma facilita o flexibiliza lo que es la comunicación, que al fin y al cabo es para lo que están hechas las tecnologías, para la comunicación y para facilitar el trabajo de las personas, pero que a pesar de eso se debe asumir el sacrificio. Bueno, una pregunta un tanto política, con un tinte político sobre la libertad, que puede ser un concepto peligroso en el día de hoy. Y bueno, Richard nos da algunos elementos políticos. Yo me quiero centrar en la parte técnica, donde dice que hoy las grandes compañías o grandes redes sociales como Facebook, yo diría que también X, usan su propio motor de recomendación que afectan y sugieren y de cierta manera pues imponen lo que los usuarios ven en sus perfiles. Y de que la idea de Richard es que, bueno, estas grandes plataformas donde los usuarios son los que agregan los contenidos, porque son plataformas basadas prácticamente en lo que agregan los usuarios, que en este tipo de plataforma, dice Richard, debería existir un modelo donde se le permita a los negocios desarrollar sus propios motores de recomendaciones y que sea el usuario quien elige lo que desea ver en su perfil. Y con esto estamos terminando. Y Richard, como siempre, genial, una persona, bueno, es un filósofo realmente, una persona con mucho, pero mucho conocimiento de tecnológicos, pero además con unas ideas muy claras sobre qué es lo que es el software libre y las tecnologías libres en general. Así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.